Buenos días a todos. Para mí es un gusto poder acompañarlas, poder estar presentes en este día especial que ustedes tienen para compartir el conocimiento, y de la misma forma también nosotros, bueno, en mi caso yo vengo a compartir ese conocimiento que he tenido durante el tiempo, de la experiencia que he tenido en el área de endoscopía. Y en sí vamos a ver el tema de conociendo el endoscopio. En esta oportunidad, y bien lo dijo la licenciada, el fin de este tema es que ustedes conozcan el equipo de manera a la parte interna. También vamos a hablar un poquito, no vamos a hablar mucho de la desinfección, pero vamos a mencionar algo acerca de estos riesgos que pueda tener el no conocer el equipo. Y esto en beneficio de quién, en beneficio del paciente, ¿no? Para cuidar el paciente. Aquí lo importante es conocer el equipo en beneficio al paciente, para que el paciente no corra riesgos, ¿no? Con este tema de las desinfecciones, que un equipo que está mal desinfectado o que de repente está dañado y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces pasamos a... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la licenciada por la invitación. Bueno, yo soy Rodolfo Jordán, soy ingeniero de servicio y con más de 13 años en el área de equipamiento médico. Bueno, algo muy importante aquí que sí es importante mencionar, que yo voy a hacer mención de varias partes del endoscopio, ¿no? En sí no voy a mencionar de manera general, pero ustedes saben, bueno, si bien es cierto, yo vengo trabajando con Olympus desde hace muchos años, pero vamos a hablar de manera general, porque esto es en sí el mecanismo del endoscopio, es similar en diferentes marcas, ¿no? En las marcas más conocidas como Olympus, Fuji, Pentax, y a otras marcas también que hay en el mercado. Lo importante aquí es que ustedes, acerca del funcionamiento, la desinfección, el reprocesamiento, ustedes tienen que basarse en los manuales de instrucciones del fabricante, el manual de reprocesamiento, muchas gracias, el manual de reprocesamiento del fabricante, y eso es lo más importante, ¿no? Ustedes tienen que, la literatura del fabricante, ustedes tienen que basarse en lo que diga el manual de los fabricantes. Sí, la siguiente presentación. Muchas gracias. Bueno, ese es el contenido de la presentación. Vamos a ver lo que es los endoscopios de manera rápida, la construcción de los endoscopios. Por ahí tengo algunos videitos en los cuales nos va a ayudar a entender cómo es la estructura interna también de los endoscopios. Todas las partes del endoscopio, los principales riesgos y averías de algunos casos que tenemos, que nos ha pasado, son casos reales que hemos tenido en el área de servicio en el cual yo trabajo diariamente, y también cuando he visitado los hospitales también. Al inicio yo comencé como un técnico de servicio, iba a los hospitales, visitaba, luego también capacitaba como especialista de servicio técnico, y ahora estoy a cargo del área de servicio, que junto con los técnicos de servicio visitamos cada uno de los hospitales y vemos de manera diaria todos estos casos que vemos en los endoscopios. Muchas gracias. Algo breve, en el caso de la anterior. No, perdón, está bien, gracias. Disculpe. Bueno, en el endoscopio, bueno, es un equipo de alta precisión cuya vida útil y disponibilidad dependen exclusivamente de nuestro cuidado, ¿no? ¿Qué tanto podemos nosotros cuidar en el equipo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un equipo delicado y todo eso, pero no es un equipo que nosotros tenemos que cuidar bastante el equipo, no es un equipo que nosotros tenemos que darle el debido cuidado, ¿no? Es muy importante, y ello nos garantiza que nosotros que el equipo esté en óptimas condiciones y, como había comentado al inicio, en beneficio del paciente, ¿no? Para el cuidado del paciente. La siguiente presentación. En el caso del endoscopio, ¿con qué va a trabajar? Principalmente con su sistema de video, la torre de endoscopía, ¿no? Que está compuesto principalmente por estos tres que están subrayados: monitor, el endoscopio flexible, el procesador y la fuente de luz, ¿no? Luego están los equipos auxiliares, como son el insuflador de
CO2, regulador de CO2, la bomba de succión y además también la bomba de irrigación de agua. La siguiente, por favor. La construcción del endoscopio, seguimos para que... Sí, así es. Ahí no. Tenemos aquí el conector de video, el conector del endoscopio. A medida de que vamos a ir viendo también en la siguiente presentación, que luego esto va a ir mejorando su tecnología, ¿no? Tenemos el conector del endoscopio, el tubo universal, también lo conocemos como el tubo de luz también, algunos fabricantes también lo llaman como el tubo de luz. Tenemos también la sección de control de mandos, también tenemos. Tenemos el tubo de inserción, todo lo que ingresa al paciente, Hay que tener en cuenta que la rigidez variable es un sistema que vuelve, como su propio nombre lo dice, vuelve más rígido el equipo. Y eso ayuda al especialista a que pueda pasar por curvaturas como el colon, ¿no? Y eso únicamente lo tiene los colonoscopios, ¿no? Únicamente tiene los colonoscopios esa tecnología. También tenemos lo que son la zona flexible, la unidad de doblajes, donde se encuentra la parte externa, se encuentra el rubber, el jefe de angulación, y la zona más importante y más delicada, donde se encuentra en la punta distal, los lentes de luz, es donde está aquí la microcámara, ¿no? El irrigador de aire y agua. Esa zona es la que debemos de cuidar más, porque si se daña un lente de luz no hay iluminación. Si se daña el lente de la microcámara, adelante. Si se daña el lente de la microcámara, entonces obviamente no va a haber imagen, ¿no? Que es la parte más importante del equipo. La siguiente presentación. Avanzamos, ahí está. Solamente para comentar acá que ya a medida que va avanzando la tecnología, en la imagen anterior ustedes vieron un conector que requería una tapa de hermeticidad. En este caso ya la tecnología ya va mejorando, los fabricantes también van modificando el diseño de sus endoscopios y ya no requieren ya tapa de hermeticidad, es un equipo completamente hermético y por tanto también requiere de mayor cuidado, porque a veces también no seguimos las instrucciones que indica el fabricante y ello puede llevar a que nosotros podamos inundar internamente el equipo. A veces nos consultan, pero ¿cómo es posible, si está sellado completamente el equipo, cómo podemos inundar el equipo? Bueno, sí, hay que seguir las instrucciones, porque si no seguimos una secuencia correcta en cuanto a por ejemplo, en la prueba de hermeticidad, en la prueba de fuga, podemos inundar internamente. ¿Okay? La siguiente presentación. Así como tenemos este tipo de conector, también tenemos estos tipos de conectores que son de dos conectores, que uno es para la fuente de luz y el otro es para el procesador de video, ¿no? Entonces el diseño de los conectores va a variar de acuerdo al modelo y de acuerdo a la marca, al fabricante, ¿no? Al fabricante del endoscopio. Entonces por eso es importante leer las instrucciones, el manual de uso del fabricante. La siguiente. Muchas gracias. En la construcción del endoscopio es muy importante conocer la anatomía de estos endoscopios y les ayuda a ustedes a diagnosticar algún inconveniente de manera inmediata. Nosotros, bueno, en este caso yo que pertenezco al área de servicio técnico, de repente a los ingenieros del hospital, de la clínica, ellos son las personas idóneas para que ellos puedan brindar soporte luego de que ustedes reportan el inconveniente, el problema que tiene el endoscopio, ¿no? Obviamente ya luego ustedes lo reportan para que el área especializada lo vaya a reparar, ¿no? Lo repare y vuelva a ser operativo el equipo. Entonces, aquí ustedes es importante conocer las partes del equipo para optimizar el rendimiento del equipo y dar una asistencia y reportar de manera inmediata. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, de manera interna en el equipo tenemos la microcámara. ¿Qué más tenemos? Tenemos el canal de aire y agua, ¿no? El canal de aire y agua. Además tenemos lo que son las fibras de luz, el tubo de canal de biopsia, las mallas de angulación, los que generan las angulaciones con sus 4 cables de angulación, y la parte externa, el tubo de inserción.
¿no? Esta es una construcción del endoscopio. ¿Okay? Pasamos al siguiente. También tenemos aquí cómo está compuesto el tubo de inserción. El tubo de inserción está cubierto con un espiralado metálico, trenzas de metal. La parte interna del tubo de inserción, así es como viene ordenado internamente el equipo, con sus guías de luz, con sus guías de imagen. Ahora ya, antes también se usaba lo que era la fibra óptica para pasar la imagen a través, y cómo hacían, por ejemplo, los procedimientos en gastro, a través del ocular, ¿no? No tenían un monitor, no tenían un procesador de video, ¿no? Y todo lo veían a través del ocular, ¿no? Ahora, obviamente era más difícil también, y también esos equipos requerían mayor cuidado, porque si se perdían, se rompían las fibras ópticas, no te permitía visualizar la imagen. En este caso, ¿qué cuidado hay que tener con estos equipos de video? Que si se golpea la punta distal, si se inunda la imagen, se pierde la imagen y ya no se puede, ¿no? Entonces requiere mayor cuidado. También tenemos el tubo de canal de aire y el tubo de canal de agua. Hay que tener en cuenta que estos dos, de aire-agua, es un sistema de canal que son dos canales distintos y cerca a la punta distal se van a unir. Ya lo vamos a ver en un diagrama más adelante. Gracias. ¿Cómo está construido internamente el equipo? Aquí ahora tenemos lo que es la microcámara. Ya hay algunos endoscopios que tienen CMOS, otro tipo de tecnología de microcámara. En este caso, bueno, la mayoría tiene CCDs, ya algunos están migrando a otra tecnología tipo CMOS, en el cual la calidad de la imagen ya es mucho mejor, ¿no? También tenemos lo que son los cables de angulación. Bueno, esta es otra imagen, otra forma de ver el endoscopio, cómo está compuesto, ¿no? A través de sus guías de luz, las mallas metálicas y todo ello. Y entonces, ¿a qué nos lleva esto? A conocer el equipo, prevenir daños. Estos problemas los podemos evitar. ¿Por qué? Porque a futuro nosotros podemos evitar estos casos, estas reparaciones costosas, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, si nosotros detectamos el problema al inicio, por ejemplo, no sé, la perforación del rubber, del jefe de angulación, la parte externa del equipo, si lo prevenimos desde un inicio, únicamente va a requerir el cambio del rubber. Pero al final, si usamos un equipo perforado, un equipo que tiene un agujero, que no se le hace la prueba de hermeticidad, entonces estamos sumergiendo al desinfectante, al detergente, un equipo que se está inundando, y por tanto, con el tiempo ya no va a requerir únicamente el cambio de la cubierta externa, sino al final que va a requerir el cambio de la microcámara. Y en la mayoría de los casos esto representa un 30 al 40% del precio del equipo. Estamos hablando de equipos que cuestan más de 100.000 soles en algunos casos llegan a 200.000 soles, y en algunos equipos especializados puede costar hasta 300.000 soles. Entonces, imagínense el costo de un CCD, por ejemplo, en equipos especializados como el transductor de ultrasonido también, ¿no? Que puede costar, no sé, más de la reparación, cerca de 150.000 soles. Entonces, estamos hablando de prevenir estos daños y prevenir estas reparaciones costosas. ¿Así es? La siguiente presentación. Gracias. Entonces, los equipos, en la parte interna tienen ahora, a medida que van avanzando la tecnología, antes era básico, CCD, guías de luz y los canales internos. Ahora, a medida que va pasando, que van actualizando, van mejorando la tecnología, se van añadiendo más elementos. Ahora viene lo que es un CCD con doble enfoque, un mayor acercamiento. Ahora tenemos un equipo que podemos ver en imagen, saber cómo está la forma del endoscopio dentro del paciente, ¿no? Y así va mejorando la tecnología, y por tanto se van agregando más elementos internos al equipo. Y también en algunos casos, y no sé si ustedes han dado cuenta también que, por ejemplo, a veces uno dice, no, los equipos antiguos duraban más. A veces nos dicen eso, ¿no? Es porque también tenían menos elementos internos.
pero también eso lleva a un reto a los fabricantes a que sus equipos también puedan, obviamente, se puedan tener esa durabilidad, esa eficacia, puedan durar más en los procedimientos y por tanto también para el cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una construcción de todos los elementos que tienen dentro del equipo, ¿no? Y todo lo que pasa dentro del tubo de inserción, dentro del tubo de... Imagínense, todos estos equipos están siendo doblados, flexionados y todo. Por eso es importante seguir las instrucciones del fabricante y verificar qué tanto nosotros podemos doblarlo, podemos angularlo, ¿no? A cada fabricante recomienda que, por ejemplo, no lo doblemos demasiado, máximo un diámetro de 20 centímetros, es no doblarlo tanto, no doblarlo de manera excesiva, ¿no? Y ya está. Ok, pasamos a la siguiente. El anterior, ese es un videíto. Entonces, miren, esta es la parte interna, esto es lo que nosotros hacemos de forma diaria. Reparamos los equipos y vemos las partes internas del equipo. Aquí tenemos lo que son las vías de luz, ¿no? Si estas fibras de luz se dañan, obviamente no va a pasar la iluminación por los lentes de luz. Desde ese punto va al conector del equipo. Y esto de este lado va a la fuente de luz. Y si es que no hay un pase de luz, no va a pasar la luz, obviamente no se va a iluminar dentro de la cavidad del paciente y no vamos a poder visualizar, no se va a poder visualizar. Entonces es importante cuidar estas guías de luz. Bueno, aquí es un video de cómo es las guías de luz. Okay. Pasamos. Gracias. Y entonces, lo que es la punta distal, ¿qué es lo que tenemos? En la punta distal es importante verificar que esta punta distal se encuentra en buen estado, que los impactos accidentales en la punta durante la manipulación del endoscopio pueden comprometer su integridad. Como había comentado, esta parte, si bien es cierto, es sensible, pero hay que cuidarlo bastante, ¿no? Estos golpes suelen derivar a la rotura de los lentes y daños críticos en la microcámara, ¿no? Y como había comentado, si es que se daña la microcámara ya no se puede utilizar el equipo, porque es para eso está el equipo, ¿no? Para darnos imágenes. Si no funciona la microcámara, entonces ya no se va a poder utilizar el equipo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la salida de biopsia, el canal de instrumentación y el canal de succión. Tenemos los lentes de luz, dependiendo de los fabricantes, van a ser 2 lentes de luz, 3 lentes de luz, y en algunos, bueno, si bien es cierto, también hay endoscopios de cirugía, que tienen hasta un lente de luz, ¿no? Tenemos lo que es el lente objetivo o el lente de la microcámara, aquí es donde está la microcámara instalada, la boquilla de aire y agua, que es el que me permite limpiar el lente de la microcámara. El lente de la microcámara cuando está dentro del paciente, porque cuando va a ingresar en el paciente se va a ensuciar, se va a manchar ese lente, y entonces el que va a permitir limpiar el lente de la microcámara es la boquilla de aire y agua. Y hay algunos equipos que cuentan ya con canal auxiliar. No todos los equipos tienen canal auxiliar, y este es un canal auxiliar que me ayuda a irrigar. Por ejemplo, a veces algunos te dicen ingresa este medicamento para el paciente, ¿no? Entonces, en algunos utilizaban el mismo canal de biopsia para irrigar, ¿no? Pero en este caso ya hay un canal independiente, que es el canal auxiliar, ¿no? No todos los equipos lo tienen, algunos modelos lo tienen, ¿no? Entonces, la mayoría de los colonoscopios sí lo tienen. Bueno, dependiendo del modelo, el fabricante. ¿Sí? Pasamos al siguiente. Muchas gracias. Este es, digamos, como que aquí estamos mostrando lo que es cómo es la cubierta distal, y aquí es la parte interna, ¿no? Y miren, los lentes de luz, aquí en este caso está sujetado por unos tornillos que son unos tornillos pequeñitos. Son tornillos pequeñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, comparando con la imagen anterior, acá tenemos lo que es el canal auxiliar, ¿no? Y así es la parte interna, retirando, digamos, la cubierta distal, la cubierta plástica. Retirando la cubierta plástica es de esta forma, ¿no?
como había comentado, y hay algo que también lo voy a comentar al final también de la presentación. Aquí lo importante también que ustedes reporten también a los especialistas, al personal autorizado del endoscopio del mismo fabricante. Si ustedes tienen un endoscopio de la marca tal, entonces a ese personal autorizado y calificado tienen que reportar. ¿Para qué? Para que sus endoscopios retornen un equipo operativo en buenas condiciones. Porque hemos visto casos en el que, por ejemplo, a este tornillo a veces no le colocan, o por ejemplo en el nosle, que el nosle sí se puede salir. Hemos visto casos en el que nos han entregado esta boquilla, que es una parte pequeñita, sin el nosle. Imagínense que esos pedacitos, por ejemplo, la rotura del nosle, del lente que está sellado, ingresa al paciente y, por ejemplo, un pedacito de un vidrio del lente que se pueda quedar dentro del paciente. En el peor de los casos, el pin que va aquí al costado del nosle también se pueda salir. Todas esas cositas pequeñitas que puedan ingresar al paciente, que puedan soltarse dentro del paciente. Es importante llevar los equipos al personal técnico autorizado y calificado por el mismo fabricante. ¿Saben? Eso es muy importante. ¿Okay? Pasamos a la siguiente presentación. Entonces, esto es el sensor de imagen. Bueno, en este caso este es un sensor de imagen CCD. Esta es la microcámara. De este tamaño es la microcámara que va instalada aquí. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que en el caso de los lentes de luz y en el caso de la microcámara, si bien es cierto, aquí tenemos lentes de luz, lentes de la microcámara. En el caso de los lentes de luz, sí es posible retirar únicamente el lente de encimita y reemplazarlo. Pero en el caso del lente de la microcámara, si se astilla, si se rompe, no es que yo retiro el lente de encima de la microcámara y lo reemplazo. Aquí, si se astilla, se rompe el lente de la microcámara, tengo que reemplazar toda la microcámara por completo. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Hay casos, y de repente por ahí van a escuchar de que les digan, sí, únicamente solamente se puede pulir. Es un riesgo, sí, pero no es lo recomendable. Si se astilla el lente de la microcámara, lo más recomendable es cambiar por completo toda la microcámara. Hay que tener en cuenta que también llevar a pulir el equipo, tengan en cuenta que los fabricantes le dan una distancia al lente para que haya una profundidad de campo, un enfoque, un campo de visión, ¿no? Y si nosotros le retiramos, digamos, como que medio milímetro al hacer el pulido, estamos también dañando el campo de visión, el ángulo de visión y todo. Entonces, hay que tener en cuenta que si nosotros pulimos el equipo, también vamos a afectar las especificaciones de la imagen. Entonces, si se daña el lente de la microcámara, ¿qué corresponde? Reemplazarlo, cambiarlo por completo. Y entonces ya saben ya que el costo de reparación del CCD es muy alto. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que pasó, por ejemplo, al golpearse. Golpes en la punta distal al manipular el endoscopio producen roturas en los lentes y posibilidad de avería en la microcámara. No sé si se puede observar acá, pero acá está la mitad de color negro. Se golpeó, se dañó, y también existe la posibilidad de que se inundó, y también pasa porque no detectaron la prueba de hermeticidad, no detectaron que el equipo tenía fuga. Y un equipo con fuga, al conectar al procesador, a la fuente de luz, al equipo de video, es posible que un equipo mojado internamente también pueda causar daños al procesador. Entonces, al final, lo que de repente por ahí solamente, además de requerir reparación del endoscopio, también al final puede causar daño también en el procesador. Por eso es que detectar los problemas a tiempo es muy importante. Y ya en la etapa de reprocesamiento, de prueba de fuga, prueba de hermeticidad, de acuerdo a las indicaciones del fabricante del endoscopio, ustedes tienen que detectar a tiempo esos problemas, por ejemplo, en la prueba de hermeticidad, en la prueba de... Aquí quiero hacer un paréntesis. Ustedes, si
saben, han hecho varias veces prueba de electricidad, prueba de fuga. ¿Han tenido casos en el que han detectado una fuga en el equipo? Sí, han tenido casos. ¿Dónde mayormente han observado ello? ¿En qué zona? Los mandos. En el canal de trabajo, en los mandos, ¿dónde más? En tubo de inserción, en el ente también. Ah, ok. ¿Que se astilla algo o a microfuga? No, microfuga. Ah, microfuga. Ok. Muy buen punto comentarlo también porque, miren, aquí, al borde de los lentes, no sé si observan algo distinto, algo como que medio inclinado, ¿no? Y esto es un pegamento. Si bien es cierto, nosotros tenemos la cubierta plástica, colocamos los lentes, pero al borde de los lentes, que ven como que medio inclinado, ¿no? Es un pegamento. Es un pegamento que es, al inicio es así de forma líquida y que luego que ingresa a un horno se endurece. Entonces, esto que está al borde de los lentes es un pegamento especial que evita que ingrese el agua, el líquido, dentro de los lentes y también dentro de la microcámara. Es como que sellara el borde de los lentes, sella el borde de los lentes. Entonces, a veces no lo podemos ver a simple vista. Siempre es bueno que en el área, en el servicio, tengan una lupa pequeña, ¿no? Entonces, eso les ayuda a identificar cómo se encuentra este pegamento al borde de los lentes. En algunos casos está desgastado, a veces también se nota un color distinto a la cubierta que está. O en algunas ocasiones también, como hemos observado, ni siquiera hay pegamento al borde de los lentes. Y eso es más grave, ¿no? A veces no se detecta y no hay pegamento al borde de los lentes y por tanto pueden haber filtraciones. Entonces hay que tenerlo. Entonces, estaba preguntando esto porque nosotros, ¿dónde detectamos más perforaciones? Lo que es en el rubber, en el jefe de angulación o en el canal de biopsia. Es muy raro, pero sí hemos visto, y en los mandos también, porque por los empaques, porque ahí están los empaques y se desgastan los empaques. Y también lubricante, una grasa especial que con el tiempo se va a secar. Pero también hemos visto casos ahí, la licenciada me comentaba que en el tubo de inserción, pero a veces, y como ustedes han podido ver, el tubo de inserción sí es más grueso, inclusive tiene agar metal, tiene una malla metálica, inclusive. Pero sí nos ha pasado, ¿no? Que por ahí, por ejemplo, se les cayó, lo golpearon con algo, ¿no? Y se perforó el tubo de inserción, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Sí pasa que, por ejemplo, también se les cayó el conector eléctrico, el conector de video, y también se les quiebra toda la cubierta plástica y por tanto también hay flujo. En los equipos que requerían tapa de hermeticidad, los empaques que están en el conector también se suelen desgastar y también hay que lubricar todos los empaques, ¿no? Entonces, es importante qué zonas debemos de cuidar más, ¿no? A veces también, bueno, no depende todo de ustedes, también están los doctores que a veces también accidentalmente se abren las pinzas de biopsia, ¿no? O a veces también el mismo paciente que muerde el endoscopio, perfora, no sé, como comentaban ahí también el tubo de inserción también, ¿no? El tubo de inserción, el rubber. ¿Ok? Muchas gracias. La siguiente presentación. Bueno, esta es la parte de la sección de control de mandos. Como comentaba, si existe fuga en los mandos es porque dentro de esta sección de control de mandos hay empaques. Cada uno de los mandos, bueno, tenemos el endoscopio tiene 4 angulaciones: arriba, abajo, derecha e izquierda. Bueno, los 2 mandos de angulación es para 2 direcciones: el mando de arriba abajo, up down, el más grande, y cada uno con su perilla de freno. Tenemos la perilla de angulación derecha e izquierda y con su freno también. Además tenemos número 5, donde ingresa la pinza de biopsia, ¿no? La pinza de biopsia, el canal de instrumentación y los botones, ¿no? Los botones de activación de funciones del sistema de video, ¿no? Hay algunos fabricantes que, bueno, tienen 4 o dependiendo del modelo va a tener 4 o 5 botones el endoscopio, ¿no? Esto para activar todas las funciones que tiene el endoscopio, ¿no?
activar la luz, activar, no sé, el MPI, el Files, el Scan, ¿no? Todas las funciones que tiene el endoscopio, el zoom, el congelamiento de la imagen. También tenemos aquí, es donde va también la válvula de succión y el cilindro de succión, donde va puesta la válvula, y la válvula de aire-agua, ¿no? Que la válvula de succión se identifica con el color rojo en la mayoría de los casos, y la válvula de aire-agua el color celeste, ¿no? ¿Sí? Sí, muchas gracias. Esta es la parte interna del cuerpo de sección de control de mandos, ¿no? Así es como es internamente el equipo. Aquí es donde van los cables de angulación puestos. Aquí tienen estas cadenas. Aquí van los cables de angulación que generan las 4 angulaciones. Vamos a ver más adelante en la siguiente presentación. Más adelante vamos a ver los cables de angulación. Esta es la estructura interna de los canales. Esto para mí es importante, ¿para qué? Para cuando ustedes vean el tema de reprocesamiento. Bueno, no lo vamos a tocar acá, pues es un tema aparte que ustedes lo tienen que ver con cada uno del fabricante del endoscopio, con el distribuidor autorizado, con el especialista, acerca del reprocesamiento de los endoscopios. ¿Por qué? Porque cada uno de los canales se tiene que reprocesar de forma completa, desde la prelimpieza hasta la limpieza con el detergente y la desinfección. No todos los canales se cepillan. ¿Cuál es el canal que se cepilla? A ver, ¿cuál lo pueden identificar acá? ¿Dónde ingresa el cepillo? En el canal de trabajo, en el canal de succión biopsia, ¿no? Ahí es donde ingresa el cepillo. Ahí es donde ingresa el cepillo. Ahí es donde ingresa el cepillo, en el canal de trabajo y aquí en el canal de succión. Dense cuenta que viene desde la punta distal, ¿no? Aquí viene como una Y, y luego va hacia la salida de aspiración, hacia el aspirador, ¿no? Hacia el frasco de aspiración. Tenemos el canal de aire, el canal verde, ¿okay? Y el canal de agua. Tengan en cuenta que el canal de agua viene de la botella contenedora y se va a unir ¿a cuál? Al canal de aire. Miren, dense cuenta aquí, ¿ven? Esta unión, canal de aire y canal de agua. Entonces, desde este punto hacia el conector son 2 canales distintos. Pero aquí se van a juntar y va a ser un solo canal que sale hacia hacia la boquilla de aire y agua, y que me va a permitir limpiar el lente de la microcámara. Entonces, eso es muy importante entender para el reprocesamiento del equipo, para la limpieza de los canales. Y como había comentado, hay algunos modelos que cuentan con un canal auxiliar que es independiente del canal de biopsia, que miren, viene desde la punta distal y eso va hacia el conector. Aquí es donde ustedes conectan algún irrigador, una manguera irrigadora, y con la jeringa comienzan a irrigar. Es un canal independiente. ¿Okay? Y esta estructura interna de los canales nos ayuda mucho para el tema del reprocesamiento, porque todos los canales se desinfectan, todos los canales se reprocesan. Siempre, a veces, hay algunos que no reprocesan, por ejemplo, el canal auxiliar porque piensan que no lo han usado en el procedimiento, o porque no irrigaron, no sé, el químico, el producto, no irrigaron por el canal auxiliar y piensan que no es necesario irrigar con detergente, no es necesario irrigar con desinfectante y no es necesario. Hay que tener en cuenta que todos los canales, se hayan usado o no, se limpian con detergente, se enjuagan, se desinfectan y también se llevan al enjuague. Hay que tener en cuenta. ¿Okay? Pasamos a la siguiente presentación. Estos son la parte interna del equipo. Acá tenemos el canal de biopsia, canal auxiliar y canal de agua. Aquí es donde, bueno, no sé si lo logran visualizar, pero acá hay 2 canales, ¿no? Delgaditos que se juntan y se unen en un solo canal. Y luego en la punta distal, aquí va instalado el irrigador de aire y agua, ¿no? Canal de biopsia, canal auxiliar y canal de agua. Y esta es la parte interna del equipo antes de ingresar en el tubo de inserción. ¿Ok? Pasamos. Acá sí.
aquí, esto es de forma didáctica cómo trabaja el conector del endoscopio. Bueno, en este caso, la mayoría de los fabricantes es así, cómo trabaja, ¿no? Pasamos a la siguiente presentación. Esto es lo que, así es como va a trabajar el sistema de aire y agua. Le damos clic para que... Ahí está. Gracias. Entonces, miren, aquí, así es como trabaja la válvula de aire y agua, ¿no? Presionamos, sale agua por el canal de agua. Miren, ahí está, ahí se presiona y sale agua. ¿Por dónde sale? Por el canal de agua. Miren, así es como va a trabajar internamente. Así trabaja. La siguiente. Presionamos. La siguiente. Así es como va a trabajar el equipo. Y en cuanto a la válvula de aspiración también, presionamos para que aspire a través del canal de dióxido. Desde la punta distal va a comenzar a aspirar. La siguiente presentación. Y bueno, en sí hay algunos, bueno, en este caso, como Olympus tiene una válvula especial para limpiar, para ejercer mayor presión sobre el canal de aire, que usa una válvula especial. La siguiente presentación. Tenemos el conector del endoscopio. Va a variar, como les digo, depende del modelo y del fabricante del endoscopio. Ya los que requieren tapa de hermeticidad, hay que estar atentos con la tapa de hermeticidad. Si nos olvida la tapa de hermeticidad, se puede inundar los pines de contacto, hay que tener mucho cuidado. Los equipos que son completamente herméticos son como estos, y los que tienen dos conectores. Aquí, ¿no? A veces es un poquito dificultoso agarrarlo, pero ahí hay que tener mucha práctica. La siguiente presentación. Ahí si también le damos clic, es un video. Sí. Así es como trabaja, bueno, en sí las cuatro angulaciones al mover la perilla de los mandos. ¿Sí? Esta es la parte externa de la zona de rubber, y así es internamente. ¿Okay? ¿Sí? La siguiente. Okay. Miren, aquí tenemos la parte interna del equipo. Lo que tenemos acá es el rubber, la malla metálica y aquí. Muy bien. Seguimos. Ese sí hizo un videito y ya estamos por finalizar. Sí. Aquí, sí, ahí. El otro también. Podemos darle a la vez. El otro también. Ahí. Entonces, así, miren, así es la malla metálica con los cuatro cables de angulación. Y estos 4 cables de angulación ingresan por el tubo de inserción y luego se instalan juntos. Aquí, tubo de inserción con la malla de angulación. Así es como trabaja, ¿no? Ese es el venting, se une con el tubo de inserción, y aquí ya se colocan los componentes internos en el tubo de inserción. La siguiente. Y los equipos que cuentan con rigidez variable. Hay que tener en cuenta que la rigidez variable y los frenos de angulación tienen que estar liberados o en cero cuando se hace el reprocesamiento, cuando se van a almacenar. La siguiente. Okay. Y bueno, ya lo último, principales riesgos y averías: la fuga en el RAV, ¿no? Una imagen mostrando ello. La siguiente. La fuga en el canal de dióxido. Hemos tenido los más comunes: fuga en el RAV, fuga en el canal de dióxido. ¿Y qué pasa si no se detecta a tiempo? Pasan estas cosas, ¿no? Se pierde la imagen, distorsión en imagen, se pierde. Siguiente. ¿Qué también pasa? Se corroen las partes internas, ¿no? Se oxidan, ¿no? Entonces al final esto va a requerir cambio de todo por completo, ¿no? No es que solamente se limpie, se cambia todo por completo. El estado en el que está ya está migrando. La siguiente. Una pinza obstruida, quedó obstruida, tuvimos que romper todo para poder. Un equipo mal reprocesado, este equipo lo seguían usando hasta que antes de que llegara a nuestro taller. Un canal obstruido, que saben por qué. Y un canal auxiliar también corto. Hay que tener mucho cuidado. Mordedura del paciente. Pasan eso. Casos muy comunes, me imagino que han tenido también. La siguiente. Y bueno, también hay que seguir lo que es y aquí también respetar los tiempos de fabricantes del desinfectante y del detergente enzimático.
Algo también que quería comentar también, que los lubricantes que ustedes usan también tienen que ser a base de agua. Justo aquí me encontraba con un fabricante, perdón, no recuerdo si me olvidé de traer. Sí, es el fabricante es un lubricante a base de agua, ¿no? Lo importante acá que los lubricantes que tienen que tener son lubricantes a base de agua. Eso es, bueno, en sí, Olympus también recomienda estos tipos de lubricantes. ¿Por qué? Porque si utilizamos un lubricante muy aceitoso y ello, eso hace de que el reprocesamiento sea más complicado, ¿no? O sea, no se reprocese de forma completa y no sea efectivo la desinfección. ¿Okay? Y si no respetamos los tiempos de desinfección del detergente, que pasan estas cosas. Si el fabricante del desinfectante te dice 10 minutos, 5 minutos, hay que respetarlo. Y no dejar ahí el equipo en el desinfectante, vamos a almorzar y luego regresamos. Al final, el equipo va a quedarse sin esta. La siguiente. Lo último, y como decía, las reparaciones tienen que ser por el mismo fabricante del endoscopio. Reparaciones no autorizadas ni calificadas ocasionalmente. Encontramos partes no compatibles, ¿no? O simplemente con reparaciones que al final lo barato sale caro, ¿no? Eso es simple, lo barato sale caro. Por ahorrarnos, más bien nos va a costar más la reparación. La siguiente. Y bueno, creo que me pasó un poquito unos minutos.